Hola chicos, en esta oportunidad vamos a ver la última parte de termodinámica. Las clases anteriores habíamos estado trabajando con termometría, que son las mediciones de la cantidad de calor, ¿sí? Empezamos a ver las escalas de temperatura más frecuentes, cómo convertir de una temperatura a la otra. Luego, en un trabajo posterior, empezamos a ver todo lo que respecta a la parte de calorimetría, la parte teórica, en la cual empezamos a trabajar con la medición, con la fórmula para calcular la cantidad de calor, con las formas de transmitir ese calor, lo que era el calor específico, lo que era la caloría, lo que era un calorímetro. Dentro de eso yo les pedí que busquen o que definan la fórmula para calcular el calor, la cual es la siguiente. Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Sí? Calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Este delta T significa delta variación. Ya vamos a ir viendo cada una de esta fórmula. En realidad vamos a ver qué podemos despejar en estas fórmulas. Nosotros a partir de esta fórmula vamos a poder calcular en primera instancia el calor. ¿Sí? También si despejamos de acá vamos a poder calcular, por ejemplo, la masa. ¿Sí? Esto es para calcular masa. Y la fórmula va a ser, en este caso, calor sobre calor específico por variación de temperatura, que ya les voy a enseñar lo que es el calor específico y la variación de temperatura. También podremos calcular el calor específico como calor sobre masa por variación de temperatura. Esto es para calor específico. También podríamos calcular a partir de esta fórmula la variación de temperatura como calor sobre masa por calor específico. ¿Sí? Estas van a ser algunas de las magnitudes que nosotros vamos a poder calcular. ¿Qué sería en este caso calor específico? Bueno, el calor específico es la cantidad de calor que provoca el aumento de 1 grado de temperatura en la unidad de masa de una determinada sustancia, ¿sí? ¿Qué significa ese calor específico? ¿O de dónde lo sacamos? Los calores específicos normalmente están todos tabulados, ¿sí? Cada sustancia tiene su calor específico. ¿Cuáles van a ser las unidades acá? Esto es en cuanto a fórmulas, ¿sí? Fórmulas. Vamos a ver la parte de unidades. Y ahí ya que estamos hablando del calor específico, vamos a ver que la unidad del calor específico es una unidad un poco larga, la cual va a ser, en este caso, calorías sobre gramos por grados centígrados. Esa va a ser la unidad que se maneje para calcular o para la obtención del calor específico. ¿En qué vamos a calcular el calor? Normalmente va a ser en calorías, ¿sí? También vamos a poder calcularlo en joule, sí, también en joule, ¿sí? Después, la variación de temperatura y la masa. La masa en gramos. Vamos a necesitar que la masa esté en gramos para poder resolver en la fórmula porque vamos a poder simplificar con las unidades del calor específico, ¿sí? Pero también la podríamos encontrar en kilogramos y vamos a tener que convertirla a gramos. Y también vamos a encontrar, dentro de lo que nos faltaría, la variación de temperatura. Para empezar, la temperatura, en este caso, se va a medir en grados centígrados. También podría estar en Kelvin y nos obligaría a pasarla a grados centígrados, como lo que aprendimos en los trabajos anteriores. ¿Qué es esa variación de temperatura? Esa variación de temperatura siempre va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Siempre para poder calcular una variación de temperatura o una variación de velocidad, una variación de tiempo, es final menos inicial. Tiempo final menos tiempo inicial, velocidad final menos velocidad inicial, temperatura final menos temperatura inicial en este caso, ¿sí? Esto es un poco el pantallazo de lo que son las fórmulas y las unidades en las cuales vamos a calcular las cantidades de calor. Yo ahora lo que voy a hacer es, voy a ir leyendo un problema, ¿sí? Lo vamos a resolver acá, lo voy a resolver acá porque entonces podemos ver las fórmulas que tenemos y podemos ir buscando cómo resolver. Yo les aconsejo que lo copien en su carpeta y que lo traten de resolver, al igual que vayan tomando los apuntes sobre el video. Voy a leer un problema X, y voy sacando los datos. Dice,
calcular la cantidad de aceite que absorbe. Bien, lo primero que tenemos que saber es que lo que vamos a tener que calcular, cantidad de aceite. Entonces me está pidiendo que saque la masa de ese aceite, que absorbe 40 kilocalorías. Esto sería el calor. 40, ya les voy a enseñar algo acá. La conversión, 40 kilocalorías para aumentar su temperatura a 25 grados. La temperatura, la delta T directamente me está diciendo lo que tiene que aumentar. No me da la temperatura final inicial. Me hubiera podido decir que la temperatura inicial era 0 y la final era 25. Entonces yo hubiera tenido que hacer 25 menos 0, me hubiera dado 25. Acá ya me dice que varió 25 grados. Entonces a delta T vale 25 grados centígrados. Y me da como dato el calor específico del aceite, que me dice que es 0,4 calorías sobre gramos por grado centígrados. ¿Qué es lo que tenemos que saber acá? Que esto está en kilocalorías. Yo lo voy a tener que convertir a calorías para poder simplificarlo. ¿Cómo lo voy a convertir? Voy a tener que recordar que una kilocaloría son 1000 calorías, como un kilogramo, ¿sí? Lo mismo, son 1000 gramos. Entonces las 40 kilocalorías van a ser 40.000 calorías. Es lo primero que tengo que hacer. Otra cuestión que me olvidé comentar acá es la caloría y el joule. Ustedes lo habían puesto en su trabajo, yo lo voy a recordar ahora por las dudas. Hay una conversión entre joule y calorías, ¿sí? La voy a anotar acá por cualquier cosa. Un joule son 0,24 calorías, para que lo sepan, por las dudas si lo necesitan. Bueno, continuamos con nuestro problema. Como tengo que sacar la masa, voy a recurrir a las fórmulas que anoté acá arriba y me dice que la masa es igual al calor sobre el calor específico por la variación de temperatura. Copié la fórmula que respecta a masa acá. Bueno, la copié aquí abajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer directamente? Controlar las unidades. Calor, ya lo convertí a calorías, estaba en kilocalorías. Calor específico no debo convertirlo nunca a ninguna unidad porque esta es la unidad que traes. De hecho, tengo que acomodar las demás unidades a estas para que sea más sencillo. Podría convertir sí, pero no conviene. Por ahí se pueden mezclar mucho con las unidades. Y la temperatura está en grados centígrados. Por lo tanto, directamente voy a reemplazar. La masa es igual al calor, que son 40.000 calorías, dividido en este caso el calor específico por la variación de temperatura. ¿Cuánto vale acá el calor específico? 0,4 calorías sobre gramos por grados centígrados por la variación de temperatura, que es 25 grados. Bien, ¿qué se repite acá? Se repite calorías, la simplifico. Se repite grados centígrados, lo simplifico. ¿Qué unidad me queda? Gramos. Como estoy calculando masa, es lógico pensar que me vaya a dar en gramos. ¿Qué operación matemática debo hacer? La que está aquí, 40.000 dividido, y ahí sugiero que abran paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá va a haber una división, o sea, una multiplicación dentro de una división. Dividido 0,4 por 25. Todo lo que esté acá resuelto luego de la división, donde hay una multiplicación, colóquenlo dentro de paréntesis, porque si no les va a dividido el primer número, después les va a multiplicar todo por el segundo. Bueno, entonces aprieto igual, eso me da 4.000. La masa serían 4.000 gramos, ¿sí? Y ahí terminaría mi problema. Sencillamente es sacar los datos, tal cual como veníamos trabajando en problemas anteriores, sacar los datos, ¿sí? Buscar en mi fórmula cuál de esas voy a aplicar para resolver, controlar que tenga todo en las mismas unidades, me puedo guiar por esto, y si algo debo convertir, normalmente va a ser la masa de kilogramo a gramo, o puede ser la temperatura o en su defecto el calor. Y después copio la fórmula, una vez que he pasado las unidades y las debo pasar, reemplazo dentro de esa fórmula, hago el cálculo matemático, simplifico las unidades, coloco el número con la unidad correspondiente. Esos son todos los pasos que vamos a hacer para calcular las cantidades de calor, de masa, de calor específico o de variación de temperatura que vamos a tener dentro de esta parte de la física que es la calorimetría, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda estoy a disposición para consultas.